Les tengo una primicia calientita y es de algo que va a suceder mañana. Vamos al mambo. Francisco Javier García del PLD, que se rumoraba que tiene un proyecto presidencial, se confirma y va a lanza su candidatura a sus aspiraciones presidenciales. Pero no solamente lanza sus aspiraciones presidenciales, que evidentemente vienen de su partido, el de la Liberación Dominicana, sino que Francisco Javier García con esto demuestra varias cosas, porque su candidatura, su operación viene con una condición que deja en jaque y aterrados tanto a Danilo Medina como a Leonel Fernández. Y paso a explicarles. Francisco Javier García tiene el récord y el background de ser el jefe de campaña o el coordinador de campaña más exitoso de la política local, de la política nacional en la República Dominicana. Y, por ende, el más exitoso del PLD, partido al que él pertenece. Leonel Fernández, en su carrera política, aunque pertenece a otro partido ahora, la Fuerza del Pueblo, tiene más tiempo siendo PLDista que pueblista. Porque inclusive sus 3 periodos presidenciales lo hizo, o los obtuvo, los alcanzó desde el PLD, donde su jefe de campaña, su coordinador de campaña fue Francisco Javier García. Y hay una anécdota que se conoce, ¿no?, entre los dirigentes de ese partido, de que Francisco Javier García, que es generacionalmente cercano a la generación o la misma generación que Leonel y Danilo, le había dicho en su momento a Leonel Fernández, cuando era candidato presidencial y luego presidente, que él se sentía honrado, evidentemente, de dirigir su campaña y que a Francisco siempre se ha cuestionado que si él no va a aspirar, porque Francisco tiene dotes comunicacionales impresionantes, una persona muy asertiva, que conecta, que comunica muy bien y tiene un discurso extraordinario, pico de oro, como lo dicen coloquialmente. Y siempre le pregunta, pero Francisco, ¿por qué tú no aspiras? Tú puedes aspirar a algo. Y con el perfil que ha agotado Francisco Javier García en todos los periodos de gobierno del PLD, ya Francisco Javier García aspirar a una diputación o hasta una senaduría le quedaría hasta pequeño. Francisco es un perfil presidenciable a todas luces, ¿verdad? Cumple con todos los requisitos del candidato ideal, ¿no? Entonces, en su momento, la anécdota cuenta que Francisco, zorro político al fin, cuando se le cuestionaba eso, y más directamente cuando se le cuestionaba, por ejemplo, Leonel Fernández, presidente del partido, presidente del país, y que pudiera aspirar a la reelección, etcétera, en su momento, a la candidatura, le decía a Francisco que si él no aspiraba, que cuando iba a aspirar. Y Francisco le respondía que no, que el líder era él, Leonel, en ese momento, y que mientras él fuera opción y estuviera aspirando, Francisco en ese momento no interesaba aspirar y que él dudaba que aspiraría mientras él estuviera aspirando. Luego tocó el turno de Danilo Medina y Francisco dirigió la campaña de Danilo. Y por igual se presentaron las mismas cuestiones. Francisco tiene un buen perfil, tú has apoyado el partido, has dirigido campañas exitosas. ¿Tú tienes intenciones de aspirar en algún momento? No, presidente, a Danilo. Pero usted está aspirando y usted aspire yo. No tengo aspiraciones, yo prefiero apoyarlo a usted. No aspiro. ¿Qué pasa? En ambas conversaciones, en esas dos épocas del liderazgo de Leonel y luego del de Danilo, ante esas diatribas y cuestionamientos a Francisco si aspira yo o no, Francisco logró agenciarse un acuerdo, un compromiso, ¿verdad?, una condición verbal, por lo menos, tanto con Leonel como con Danilo, de que mientras él le dijo básicamente aspiraran, él no aspiraría. Pero él los ha apoyado a los dos, le ha dirigido campaña a los dos y los respetó mientras ellos aspiraran. A uno le dijo en su momento, bueno, en el momento que yo me decida y vaya a aspirar, espero contar con su apoyo, presidente. A lo que rápidamente le contestó Leonel en su momento, que por supuesto, que faltaba más, que si lo ha apoyado tanto y le ha dirigido la campaña y no ha aspirado, al momento que él no fuera a ser candidato y Francisco sí, ese apoyo recíproco, faltaba más que lo condicionaran. Y lo mismo le respondió ¿quién? Danilo Medina, años después. Eso es lo que se cuenta en la dirigencia
partidaria del PLD. Entonces, hoy en día, Francisco, repito, zorro político, ve en el horizonte que por un lado, ya Danilo no puede ser candidato, pero Leonel sí podía. En el 20, Danilo no va, pero Leonel va. Me reservo. En el 24, Leonel repite, candidato ahora, aunque no en el PLD, y Danilo tampoco puede ir. Ya sale también Leonel del escenario. Dice, bueno, si para el 28 se presenta la posibilidad de que se junten, que Danilo no va y que Leonel no vaya, porque se ha estado hablando, ustedes saben, de la Fuerza del Pueblo, que posiblemente Leonel, que ya ha ido 2 veces, aunque quedó bien ahora, pero ha perdido 2 contiendas por el tema generacional y de edad, que él no cometa el error de llevarse el partido a la tumba, ¿verdad? Como han hecho grandes líderes, y pueda dar un paso al lado y dejar que salga otro candidato que se estila, se perfila y se habla de un Omar Fernández. Ahí se conjuga para Francisco Javier García, bueno, en el 28, ni va Danilo, ni va Leonel. Y ambos tienen el compromiso conmigo. Aunque Leonel ya no está en el PLD, tiene un compromiso moral, aunque no tiene un compromiso ya político, porque está fuera de las filas PLDistas. Entonces, esa condición sale ahora. Y esa condición aterra no solamente, escuchen bien, a Danilo Medina, que está dentro del PLD, con el tema de la continuidad de su liderazgo, que él pudiera querer o le pudiera convenirle otra persona o otro candidato. Atención aquí que vino Gonzalo Castillo, y evidentemente a Danilo le había convenido que Gonzalo ostentara la candidatura otra vez. Ahora, por muchas razones, Gonzalo ni siquiera aspiró. Pero ahora que Danilo no va y que Leonel puede que no vaya en el 28, Francisco Javier anuncia esta primicia de que aspira a la presidencia, esperando que ambos líderes, ¿verdad?, respondan a ese acuerdo verbal no escrito que sostuvieran hace tantos años. Entonces, esa condición pone en jaque y aterra a ambos. ¿Por qué? Porque ambos han jurado, tanto Leonel como Danilo, de que no hay forma alguna de que ellos puedan confluir en una real alianza, porque uno está empeñado en que la carrera política del otro termine. Leonel contra de Danilo, Danilo contra de Leonel. Entonces, ahora, ceder a todo eso, darle para atrás, recular a todas las acciones que han tomado hasta ahora para unir en criterio en torno a Francisco Javier García, lo pone en una situación muy difícil que se pueda conjugar, y Francisco se está arriesgando a eso. Ahora bien, voy a dar más información, a ponerlos en contexto de lo que viene. Independientemente de eso, es un riesgo, evidentemente, de Francisco Javier García. Y como estratega político, con mucho olfato político y con mucha pericia en temas electorales, Francisco Javier García no va a poner todos los huevos en una canasta y tiene un plan B. ¿Cuál es el plan B de Francisco Javier García? Yo se lo voy a develar a ustedes ahora. El plan B de Francisco Javier García es mantener lo que él ya tiene, y es mantener a flote su barco, el barco del PLD, pero el PLD de Danilo. ¿Por qué yo digo esto? Porque ustedes están viendo lo que se está cocinando. Por más que usted articule, o cualquier político prepare un escenario favorable, ¿verdad?, y mueva sus piezas, hay otros actores igual de influyentes o hasta más y poderosos que están haciendo lo propio. ¿Y qué es lo que se ha visto de los líderes de peso político en este país que se han movido? Se están moviendo reuniones para transar y ponerse de acuerdo, consensuar distintas reformas. Y políticamente hablando, una de las reformas más importantes es la reforma constitucional. ¿Para qué? Para que los dos presidentes, y hablo de específicamente Danilo y Luis Abinader, que son los que al día de hoy están impedidos constitucionalmente a presentarse más allá del 28. Danilo desde 2020 no puede presentarse, y Luis a partir de 2028 no puede presentarse. A ellos dos son los que más les conviene una reforma para volver a habilitarse. Hipólito y Leonel están habilitados. Hipólito y Leonel, en causa común política, lo que les convendría es que no se modifique la Constitución. Leonel para no tener a un presidente en funciones en contra, e Hipólito para cortarle el agua y la luz a Luis y que su hija pueda ser la candidata. Vamos a estar claros.
Pero dentro de esos consensos políticos que se dan, ya vimos la reunión de Danilo con Hipólito, que son amigos, compadres, consensuando esa reforma, que posiblemente habilite no solamente a Luis, sino a Danilo también, quitándole ese transitorio. Y si a Danilo se habilita, entonces Francisco Javier García la tiene difícil con miras al 28, porque pudiera él adelantar su proyecto ahora, su candidatura presidencial. Pero en el 2025, 2026, si se reforma la Constitución y Danilo queda habilitado, ese mismo grupo importante, dirigente importante del PLD, cuyo líder sin discusión es Danilo Medina, que vean que su líder está habilitado, les van a dar un paso atrás a Francisco, quizás lo que hayan hecho compromiso con Francisco, para articularse alrededor de Danilo, otra vez como opción de poder. Y Francisco Javier, viendo eso, y le pongo en contexto para que me entienda, tiene eso como plan B. ¿Y cómo le presenta su proyecto, su candidatura a Francisco, a Danilo? De la siguiente manera: presidente, yo lo apoyo a usted. Y la forma más expedita que tengo de apoyarlo es lanzando una candidatura presidencial. Yo te digo, ¿cómo así? Claro. Porque yo puedo, con la bendición suya, ¿verdad?, articular y sostener la estructura PLDista en torno a un proyecto presidencial confiable desde el punto de vista del PLDismo, ¿no? Francisco Javier, un PLDista sin cuestionamiento, carta cabal de hace años, un perfil excelente que puede articular y unificar la estructura PLDista, mantenerla, lo que queda del PLD, mantenerlo para que se mantenga fuerte, con miras a una opción potable en el 28. Que si se fragua lo que usted está calculando, la reforma constitucional, usted se habilita el candidato, yo puedo dar un paso al lado y entregarle su candidatura, con un partido organizado, con un equipo de campaña trabajando, con los PLDistas accionando y no ociosos, para que el partido no se siga desarticulando y partiendo a la fuerza del pueblo o hasta el partido de gobierno. Escuchen el plan B de Francisco Javier García, si no es algo genial. Si no se da, si ese plan B, que yo digo plan B del punto de vista en turnos de acción, primero la candidatura, para un posible hipotético caso que se habilite Danilo. Pero Francisco Javier le vende a Danilo como plan A, que la opción es Danilo. Bueno, vamos a trabajar para que lo habiliten. Ya te consensuó con Hipólito. Viene Luis. Si lo habilitan, yo le retengo la candidatura y para el 28 usted es candidato del PLD. Escuchen cómo van las cosas. Para que eso se dé, Danilo no puede ser el presidente del partido, porque eso contradice lo que tienen los estatutos, y los PLDistas son muy respetuosos con eso de las formas, ¿no? De que los estatutos del PLD establecen, y eso fue lo que se definió en el Congreso de 2020, en el anterior Congreso del PLD, de que ni el presidente del partido ni el secretario general del partido podían tener aspiraciones presidenciales, porque entonces descuidarían, como ciertamente pasó durante los 20 años de gobierno del PLD, al partido. Entonces Danilo salir de la presidencia ahora, conservarse, para que posiblemente lo habiliten, lo deja con todo el camino allanado para ostentar una candidatura presidencial del PLD sin el cuestionamiento moral de que va a renunciar al partido ahora, a la presidencia del partido, para coger la candidatura. Usted no quiere el partido nada, no. Ya no es presidente del partido, ya lo dejó hace tiempo. Es otro. ¿Me entienden? Ahora, si no se da y el PLD tiene que llevar un candidato alterno a Danilo otra vez, pues entonces que se quede dentro del círculo. Que no sea una persona, un tercero que pudiera inferir en el descalabro del PLD. Del PLDismo. Vamos a poner un perfil, una figura que no genere discordia entre la mayoría de la cúpula PLDista. Y por eso, como esa opción se presenta Francisco Javier García ante Danilo Medina. Aquí se los dejo. Ustedes verán ese lanzamiento de Francisco Javier mañana y luego él anunciará, ¿no?, el acto oficial de su candidatura presidencial por el PLD. Veremos si de alguna manera Francisco Javier logra no solamente capitalizar ese acuerdo verbal con Danilo, sino con Leonel Fernández. Porque le doy otro dato antes de cerrar este corte, para que ustedes sepan si Francisco estaba previendo eso para el 28, incluyendo una posible alianza de la familia PLDista en el 28 en torno a una candidatura de Francisco Javier, para que ustedes vean lo sagaz y lo armador que es y estratégico que es Francisco Javier.
el dulce, ¿verdad? La rama de olivo que Francisco le envió a Leonel Fernández, aparte de haberlo apoyado entonces, es haberle garantizado una alianza, la Alianza Rescate RD, en torno a apoyar al posible candidato que saliera victorioso en una hipotética segunda vuelta. Porque tanto Francisco como Leonel estaban seguros de que no iba a ser Abel Martínez. Entonces lo que le garantizaba Francisco con esta alianza era, bueno, si se da la segunda vuelta, ¿verdad? Si se da la segunda vuelta, usted tiene un compromiso ya moral de que el PLDismo, ¿verdad? La estructura PLDista lo apoye. Y yo con una alianza previa, te aseguro que ninguno, incluyendo a Danilo, del PLD, pueda articularse en contra del apoyo total del PLD a un Leonel Fernández en una hipotética segunda vuelta. Francisco le cumplió a Leonel ahora, de facto, ¿verdad? Ya Leonel estando en la Fuerza del Pueblo. Así que de no darse la candidatura de Danilo, Francisco le cumplió ya a Danilo, le cumplió a Leonel, y es fácil que si Leonel y Danilo son los candidatos en el 28, se articule una alianza desde la primera vuelta en torno a una candidatura de la familia PLDista con el nombre de Francisco Javier García, en una alianza estratégica del PLD y la Fuerza del Pueblo con miras a la candidatura de 2028. Los invito a darle me gusta, comentar, compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.